Bon dia, benvinguts tots aquí. En deferència al doctor Monteagudo, seguiré parlant en castellà. Hola a todos, bienvenidos. Permítanme en primer lugar que me presente. Soy Francesc Saigí, director académico del Máster de Telemedicina de la UOC y profesor en Ciencias de la Salud del Instituto Internacional de Posgrado de la misma universidad. Entre los distintos elementos que configuran el mosaico de salud, la telemedicina es, sin lugar a dudas, el que ha despertado mayor interés desde hace tiempo. Es en este contexto y en el marco del máster de telemedicina en el que nos encontramos hoy aquí, en el Hospital Clínic, para presenciar la conferencia titulada Tendencias actuales en telemedicina, servicios para la salud personal ubicua, a cargo del doctor José Luis Monteagudo. Quisiera antes dos apuntes importantes. En primer lugar, agradecer al Hospital Clínic por su hospitalidad al habernos acogido en su casa. Es de importancia remarcar que el Hospital Clínic participa de forma activa en el desarrollo de este máster junto a otras instituciones sanitarias. Y en segundo lugar, y no por ser menos importante, al contrario, al doctor José Luis Monteagudo por venir expresamente de Madrid para impartirnos esta charla. José Luis es jefe de la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud del Instituto de Salud Carlos III. Es miembro del Comité Técnico del Programa Conjunto Europeo de Investigación AAL 169 sobre aplicación de las TIC para la vida independiente de los mayores en el hogar, vicepresidente de la Plataforma Española de Tecnología para la Vida Independiente y Accesibilidad EVIA de AETIC, y presidente del Comité CTN 139 de AENOR de normalización en TIC para la salud. Su actividad investigadora actualmente se centra en varios proyectos, como el entorno personal digital para la salud y el bienestar, tecnologías móviles para la salud, servicios integrados de teleasistencia y sistemas de teleconsulta en casos de ictus. Muy bien, José Luis, cuando quieras. Pues, muchas gracias al profesor Francesc Saigí, a la UOC por su amable invitación para estar aquí, por supuesto al Hospital Clínic, que siempre es un placer ya estar y también tener ocasión de aprender, siempre se aprende en esta casa mucho. Siguiendo la petición de poder dedicar unos minutos a charlar sobre la situación de telemedicina, habíamos elegido sobre la situación actual, cómo es la evolución y lo que vemos de cara al futuro, en lo que damos en llamar los servicios de telemedicina o servicios ubicuos para la salud personal. Antes de nada, quisiera presentar, sobre todo por si alguno no nos conoce, quiénes somos. El Instituto de Salud Carlos III, que es un organismo público de investigación y que estamos ubicados en dos áreas en Madrid. Una de ellas, donde está nuestra unidad, es en la zona de Chamartín, en estos antiguos edificios de lo que se llamaba el Hospital del Rey, y que los tenemos ahora reacondicionados de forma que físicamente estamos allí. Nuestra misión es realizar trabajos de investigación, desarrollo e innovación sobre métodos, sistemas y servicios para la salud y el bienestar de las personas, usando las TIC. Y en este trabajo, en esta misión, para cumplir esta misión, desarrollamos líneas de trabajo orientadas a telemedicina móvil personal para el seguimiento, control y promoción de la salud, muy orientado a personas crónicas y sobre todo mayores, que es el foco fundamental. Una preocupación es la integración de estos desarrollos en lo que es la práctica sanitaria común, de forma que se puedan trasladar a nuevos modelos de provisión de servicios, y más recientemente todo este entorno de nuevos conceptos que se ha dado en llamar Ambient Assisted Living, entornos de vida asistida, AAL, y que dentro de este marco pues se desarrolla lo que es una aproximación integral, sobre todo para las personas mayores. Por poner el marco, y siempre viene bien poner una frase de referencia que posiblemente sea de Abraham Lincoln o no sabemos, porque estas frases a veces, bueno, en definitiva, que siempre es interesante ver cuál es la situación en la que nos encontramos, cuáles son las tendencias y sobre ello poder
navegar de cara al futuro de una forma más, digamos, racional, como mejor podemos aproximarnos. Es un poco la idea que inspira esta charla. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las tendencias principales? ¿Qué es lo que se perfila de cara al futuro? Y en este sentido, hablar de telemedicina y e-salud, el término que engloba realmente en la Unión Europea todas las aplicaciones, pues tenemos que comentar que llevamos más de 30 años trabajando ya con aplicaciones. No es algo, aunque parezca nuevo. Tenemos una situación actual que podríamos llamar, por una parte, un gran desarrollo que ha estado, sobre todo, cubriendo en los últimos años las mayores actuaciones, que son sistemas en realidad para las organizaciones, para poder gestionar las grandes organizaciones, grandes aplicaciones. Esas grandes aplicaciones como la historia clínica electrónica, o los sistemas de identificación de paciente, los sistemas de cita previa. Integrados en ellos también podemos hablar de teleconsulta, pero son las 5 o 6 aplicaciones realmente grandes que tanto el Sistema Británico de Salud como todas las grandes organizaciones sanitarias, las grandes empresas, están intentando poner en marcha para poder gestionar estas grandes organizaciones. Sobre esta está apareciendo, está emergiendo unas nuevas necesidades, y esas nuevas necesidades, sobre todo lo que significa el reto de atender apropiadamente a crónicos y mayores e integrarlo con asistencia sociosanitaria, pues todas unas nuevas aplicaciones que sobre todo están emergiendo en este momento, perfilan lo que es de cara al futuro, y que podemos ver dos grandes grupos. Uno, lo que son ayudas a las propias personas, a los propios pacientes, para que sean capaces de hacer una autogestión, que también podíamos imbricarlo o ligarlo a lo que son las filosofías de empoderamiento del paciente, o de dar mayor capacidad a las personas para tomar decisiones en relación con su salud, que es un movimiento además filosófico, social, y que imbrica algo más que el consumerismo y que estas ideas de cara al futuro. Y por otra parte, lo que es la línea de gestión de personas con dolencias crónicas, con toda la complejidad que involucra. En esta línea podemos hablar, y centrándonos más en lo que podría ser el término de telemedicina, que es un tanto ambiguo, y no vamos a entrar en definiciones, pero que es un tanto ambiguo. Pero podemos decir que la telemedicina como tal ha evolucionado sobre todo bajo el impulso de la tecnología, de la que inicialmente era la capacidad de poder poner en contacto a un profesional sanitario con un paciente o con otro profesional para poder realizar una teleconsulta utilizando los medios de telecomunicación, así desde que se inventó el teléfono, la radio sobre todo, y más recientemente, pues conforme han ido incorporándose, pues comunicaciones de banda ancha, vía satélite, televisión, etcétera, ha ido integrando, dando más capacidades a esta telemedicina clásica, que podríamos llamar. Y de esta visión, que sobre todo la videoconferencia era el eje central o el núcleo, lo que identifican las personas, realmente a un cambio, y además conexiones punto a punto, o todo lo más un centro con elementos distribuidos, a lo que son elementos integrados en la rutina asistencial. No hablamos ya de unidad de telemedicina o de teleradiología o de teledermatología, sino que tenemos un servicio de dermatología que utiliza herramientas de las TIC, que pueden ser comunicaciones a larga distancia o con el piso de arriba del hospital, o con un paciente que está en su casa, o que va integrando distintas facilidades. Y sobre todo lo que es pasar de un alarde tecnológico a lo que es herramientas inmersas dentro de la provisión de los servicios. Apenas hace unos años, en el 2001, pues todos los periódicos hacían eco que desde Nueva York el doctor Maresco hacía una intervención quirúrgica a una paciente que estaba en Estrasburgo y lo hacía mediante un sistema robotizado y a través del Atlántico. Aquello era una noticia que como tal era un alarde tecnológico, que evidentemente tiene un sentido y se va después incluyendo dentro del arsenal de capacidades de los sistemas sanitarios. De forma que ya hace bastantes años, voy a decir 10 años, que la teleconsulta es algo que existe, más o menos, digamos, evolucionado, lo teníamos ya instalado en nuestros sistemas, los sistemas de telemonitorización cardiológica, o los sistemas de terminación domiciliaria que empresas proveyendo estos servicios
desde hace ya 5 años en el mercado de forma rutinaria y que los tenemos. Sobre todo, esta evolución la podemos ver en este esquema que he marcado aquí, viendo cómo ya desde los años 70 empezaban estos primeros sistemas de telemedicina fija, punto a punto, utilizando las conexiones, sobre todo de vía satélite para banda ancha o de televisión, y la videoconferencia. La emergencia, la llegada de la RDSI significó unas posibilidades de hacerlo sobre las líneas, digamos, convencionales o dentro de los servicios convencionales, y ha ido teniendo un crecimiento hasta la actualidad. Se viene utilizando, tenemos redes de servicios de telemedicina clásica operando y creciendo en Extremadura, por ejemplo, donde han incorporado el año pasado a los 2 centros penitenciarios, donde van a extenderse. En Andalucía estuvo toda la instalación de EPES con 43 centros, parece que se ha pasado a otras modalidades de teledermatología, teleoftalmología, montadas sobre primaria y apoyándose ya sobre Diraya y otras facilidades que tienen y no el modelo, digamos, clásicos. Pero este modelo clásico, pues lo que ha explotado, lo que ponemos aquí como G2 o como en la segunda sobre ella, utilizando las nuevas ventajas de Internet, de multimedia, de ADSL, de la banda ancha, básicamente el mismo concepto, pero ampliado por las capacidades y nos da este otro frente de onda de posibilidades. La aparición de las tecnologías móviles, de lo que significó la tecnología digital celular, ha posibilitado una nueva generación de sistemas y dispositivos que con la entrada de la banda, de las posibilidades de banda ancha, de entrar con la tercera generación, la 2,5 y la tercera generación, y todo lo que significa comunicaciones inalámbricas, da lugar a la posibilidad de nuevos sistemas y lo que se ve de cara al futuro, lo que se ha dado en llamar tecnologías de inteligencia ambiental, pues se espera de que haya un despegue muy importante de nuevos sistemas, ya que esta es la típica curva que dibujamos todas las perspectivas de que va a crecer, que es rupturística y que provoca una ruptura. Veremos cuál es la realidad de cómo... Pero nos encontramos con un frente de onda actual, con distintos sistemas, filosofías coexistiendo bajo el impulso de la tecnología, y por eso podemos resumir que tenemos una difusión que va creciendo de lo que es la telemedicina clásica, sobre todo lo que es telediagnóstico y teleconsulta. Hoy son normales y se están realizando todas las redes de imágenes digitales, los PACs son normales, como tales son sistemas de telediagnóstico, que no hablamos de telemedicina, sino realmente departamentos de radiología a nivel de comunidades autónomas enteras o de lo que son de áreas de salud o integrando hospitales. Ya es como algo, una rutina normal, como un servicio de soporte. No hablamos de teleradiología dentro de un hospital, sino redes de imágenes. Tenemos estos servicios de teleconsulta entre primaria y especializada, que vemos cómo están implantándose aquí mismo, pues con el tema de Teleictus en Cataluña y otros con el Pirineo, en Aragón, lo que comentaba de Extremadura. En Canarias acaban de aprobar todo lo que es sistemas de retinógrafos para desde primaria hacer las observaciones oftalmológicas, de forma que hay un aumento, una evolución normal que lo va dando la propia o la red de teledermatología en Andalucía, que va aumentando lo que es el parque de estas facilidades, de estas herramientas para, sobre todo, hacer esa conexión de primaria con especializada. Ha aparecido un elemento con cierto rupturístico, pero importante, como son los servicios de telediagnóstico globales, como empresas sostenibles. En Barcelona hay un gran ejemplo con el centro de diagnóstico de imagen y lo que significa de cambio, que instituciones suecas públicas monten una empresa en Barcelona dentro de una estructura que es en un estado autonómico, porque está bajo un régimen legal y de operación de una comunidad autónoma dentro de otro estado, donde se diagnostican para 7 países.
Entran Suecia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, España, que tiene otros centros de apoyo, que tiene de diagnóstico centralizado aparte de Barcelona, lo tiene en Australia, que está creando un hub en Estados Unidos y que los que proveen el diagnóstico son de 17 países. Significa un tipo nuevo de negocio o de operación o de servicio de carácter global. Los médicos o los expertos en conocimiento están en 17 países. La organización es distribuida y virtual y lo está ofreciendo de forma competitiva frente a... Igual hay otro centro en Bélgica y igual que se hace para diagnóstico radiológico lo va a haber. Claro, esto significa un cambio total de lo que significa el diseño de los hospitales del futuro, de los servicios sanitarios del futuro, donde están los recursos de conocimiento. Ahí hay un frente nuevo de innovación muy importante, con problemáticas que no son estrictamente tecnológicas, sino garantía que ese diagnóstico se hace en el contexto del paciente que estoy diagnosticando. No es lo mismo, y claro, o la calidad con la que lo hago, el elemento de la experiencia esa donde se queda, como es totalmente nuevo y es, digamos, un empezar, un amanecer que lo tenemos aquí al lado y que realmente es un antes y un después, un antes y un después. Si nos vamos al otro lado, a la otra parte que marcamos por las nuevas problemáticas, es telemedicina, que hemos puesto el nombre de personal, porque también en los entornos industriales parece que está acuñando el tema de salud personal, o hablando en domicilio, lo que es el entorno de paciente allí donde esté, que no tiene por qué ser su domicilio habitual, sino si se va a vivir con un hijo otros 3 meses, o si se va a un tiempo de vacaciones o tiene una segunda residencia, es el entorno vital de la persona, sobre todo el domicilio. Telemonitorización lo tenemos desde hace tiempo, ya se está desarrollando también como un elemento, digamos, comercial y en otros países más que en España, pero ya está. Y lo que es fundamental y aparece es el desarrollo de nuevos modelos de servicios para ver cómo podemos llevar estas capacidades para afrontar los problemas que nos demandan estos nuevos perfiles que ahora comentaremos un poquito. Por eso ha surgido el nombre de, es una propuesta como hay otras de telemedicina personal ubicua. En el fondo lo que queremos decir es poder llevar los servicios de salud a cualquier lugar y en cualquier momento, allí donde se encuentre la persona o donde sea requerido. El nombre de U-Health ya está acuñado, ya hay varios que lo están colocando en circulación y hablando de salud ubicua. Realmente deberíamos de hablar de salud ubicua, pero en e-salud, no en otros términos, pero bueno, U-Salud o en España, U-Health está apareciendo ya en la literatura, lo veremos de referencia. Si vamos a este, y era un poquito lo que quería centrar el comentario, sobre todo las reflexiones y la posibilidad de que debatiéramos un poco e ir construyendo el futuro sobre esto, vemos que surge sobre todo por 2 elementos. Uno, desde luego, es el impulso tecnológico. Son las tecnologías las que están propiciando la posibilidad de que se planteen este tipo de nuevos servicios y sobre todo en los últimos 4 años, dentro del 6º programa marco y el actual 7º, y todo lo que significó el documento de la estrategia y 2010 para Europa, en donde se acuñó el término de inteligencia ambiental o de tecnología de inteligencia ambiental, y que está refiriéndose a redes inalámbricas, redes de sensores, etcétera, y que plantea como elemento de aplicación o como hijo, digamos, de aplicación lo que hemos dado en llamar también AL o entornos de vida asistida. Este es un marco tecnológico de empuje. El otro, que curiosamente a nivel europeo le hemos dado menos, pero que está ahí, es Internet, todo lo que significa el desarrollo de Internet y como referente más importante la web 2.0, que también es un nombre que hemos convenido, pero que reúne toda una serie de herramientas que son distintas, pero quizá lo que las caracteriza es detrás la posibilidad de utilizarlos como tecnologías sociales o como capacidad de computación social o de soporte
a otra forma de relacionar abierta con lo que nos dan los wikis o los blogs, de forma de esa relación entre colectivos que trabajan de forma cooperativa y hay, aparte del elemento de computación social o las redes digamos de usuarios o de personas que tienen de comunidades virtuales, tenemos el fenómeno de la historia clínica personal gestionada por el propio paciente, donde el usuario, el paciente, es el autor de su historia y pasa a ser el generador de los contenidos y otro rol muy distinto y que nos emerge. Sus posibles aplicaciones en educación de este paciente o de potenciación de este paciente en las comunidades. Bien, por verlo muy rápido y sobre todo para los que no estén tan acostumbrados, y vais a disculpar los que sí estáis más familiarizados con estas tecnologías, pues el concepto de AMI, como sabéis, se propuso por el grupo asesor ISTAG y para DG Info de la Comisión Europea ya hace unos años, ya hace 6 años, y es una visión donde se ve un entorno, el ambiente, a través del cual obtenemos los recursos de información de forma no obtrusiva, de forma que el ambiente es el que contiene los recursos que podamos necesitar de información de forma invisible y a través de interfaces amigables que son de tipo natural y de tipo que no son las actuales a través de teclados o a través de ratones, etcétera, de estos artificios de pantallas y demás. Esas características, los elementos principales es que tenemos acceso a comunicaciones y a capacidades de computación allí donde nos encontremos, bien porque va sobre nosotros mismos o porque están en nuestro entorno, en las mesas o en las sillas o en los dispositivos con los que interaccionamos, en la lavadora, de forma que esto lo que le viene muy bien es a Intel, que suele vender solo chips para los ordenadores, aunque se preocupa de que cada ordenador ya lleve 4, 8 o 16 chips, aparte para gestionar todos los elementos, pues que realmente va a haber mucho más consumo de capacidad de cómputo distribuida en todos los elementos y no solamente en las máquinas específicas que como tal las identificamos de ordenadores o computadores. Otro elemento muy importante es que los sistemas, la computación, las actividades estén basadas en el contexto. Depende, el contexto puede ser la localización o la situación, de forma que la información a la que tenga acceso, por ejemplo, un profesional médico, no es lo mismo si está en quirófano, que esté en consulta o que esté en cafetería y, por ejemplo, puede gestionar las llamadas que pasan de su móvil o los avisos o la posibilidad de tener acceso a información, etcétera. Creo que esto podemos llamar son ideas que se están plasmando en realidades y que ideas muy potentes, de conceptuales, de cambios importantes, pero que se están generando y realmente todavía hasta que las veamos implementadas con toda esta potencia y capacidad está un poco en el horizonte lejano y veamos por qué las infraestructuras y nuestras posibilidades, pues tenemos muchos pilotos, demostradores, posibilidades, pero es sobre todo fruto de un ejercicio intelectual potente de abrir de cara al futuro nuevos horizontes. Tenemos muchas tecnologías involucradas que se han ido acumulando y dando, digamos, fertilización cruzada, no solo de las TIC, sino tenemos de óptica, de otro tipo de sensorería, etcétera, son muy importantes y lo que pueden dar lugar si las mezclamos con otros ámbitos como es el textil o como puede ser la construcción, etcétera, que dan lugar a muchas más posibilidades, ¿no? De cara al futuro. Aquí había incluido una serie de referencias por si alguien tiene interés, que son muy atractivos para ver de dónde surgen las ideas y referencias más importantes. Ese es un impulso, el impulso tecnológico y que realmente creo que ha sido quizá el que ha liderado. O sea, nosotros tenemos una playa de proyectos, de ideas que se han plasmado en proyectos de investigación y de financiación en programa nacional y a nivel de sexto y séptimo programa marco actualmente, muy potente, pero que sobre todo
creo que ha venido impulsado desde la tecnología. Pero detrás tenemos otro elemento muy importante, que es las necesidades de salud o las necesidades de los sistemas sanitarios, o como si realmente no podemos hablar de sistemas de salud, sino propiamente de sistemas de tratamiento de la enfermedad, es la realidad. Pero bueno, intentamos aproximarnos. Intentando poner un modelo reducido, nuestros sistemas sanitarios están en cambio continuo desde hace bastante tiempo. Si los queremos mejorar, es muy importante, es uno de los pilares de nuestra sociedad. Los europeos estamos orgullosos de ellos y es un elemento clave de nuestra concepción del sistema de bienestar. Como tales, tienen que responder a los retos y problemas de salud que tenemos de frente, pero también a una evolución demográfica que en último término está marcando un perfil de necesidades, y dentro de unas restricciones económicas, que es la típica discusión de que nuestra sociedad no puede soportar este 10% del PIB, los americanos con el 16%, pero plantea cuestiones muy importantes también de conceptos, y a lo mejor, aunque en ese momento lo podemos plasmar. O sea, se discute en los foros y se plantea, sobre todo desde empresas de origen norteamericano, hay que decirlo. Es decir, en España se dedica poco del PIB, una proporción comparado con otros países, estamos, no sé, 7-8% del PIB, y debemos de situarnos como mínimo en el 10 o en el 12, sobre todo si queremos asumir estos retos, las necesidades de la población mayor. Estamos con un déficit que deberíamos de aportar más para nuestro gasto sanitario, nuestro sistema sanitario. También dicen, pero la economía general no lo puede soportar, los presupuestos ya están muy comprimidos, hay que darle todo esto que nos prometen. Entonces, esos dos puntos tienen que salir del bolsillo del consumidor. ¡Qué bien! ¿Y por qué? ¿Y eso qué modelo conlleva? ¿Y significa privatizar o cambiar la forma actual que tenemos, o cómo se va a articular? Claro, realmente hablamos de cosas muy serias, 2 puntos del PIB es cosa muy seria, pero hay oportunidades de un cambio importante y el marco económico se ve. Bueno, dentro de esta evolución de los sistemas de salud juegan muchísimos factores, por supuesto las reformas sanitarias, los valores sociales que queramos poner. Está actualmente la dualidad globalización frente a personalización, pero en lo que a nosotros quizá, y en este marco, es la investigación biomédica y las TIC son dos agentes formidables de cambio. En los últimos años están marcando y forzando realmente el cambio sanitario, entendemos en este punto. Yendo a nuestros sistemas sanitarios tienen que dar respuesta a los nuevos planteamientos que nos da el envejecimiento de la población, pero tenemos que asumir todo lo que son las nuevas pandemias, todo lo que significa retos para la sociedad, de que aparezca esto. Los pollos en Filipinas nos pueden generar un problema, o tenemos unas situaciones como les pasó en Canadá, porque tienen enfermeras chinas que van de vacaciones en Navidades y vuelven con el problema, y además lo meten en el hospital y hay que cerrar el hospital, y los médicos desde casa no pueden acceder a la historia clínica del paciente gracias al excelente sistema de seguridad de la red, con lo cual incluso hay que cambiar chips. Pero también estamos empeñados en que la prevención es un elemento muy importante para la calidad de vida del futuro. Debemos de intentar modificar los hábitos de vida y entrar en entornos de una nueva perspectiva frente a los problemas clásicos cardiovasculares, neurológicos, de ictus, etcétera, que indudablemente hay que atender mejor. Por supuesto que esta preocupación se ha traducido por muchos ejercicios de planificación, de nuevas visiones de cara al futuro, en todos los países. Quizá en unos son más dados a ponerlo por escrito, a hacer comisiones y plasmarlo, en otros no somos tan proclives a esto, pero hay textos que quizá recurrimos a ellos, y seguro que lo hacéis, como el de Canadá, que es un excelente análisis de situación, todo lo que significa todo este estudio, o el planteamiento de envejecimiento de nuestra sociedad en Europa, y todos estos documentos tenemos la suerte hoy día también de que están a nuestra disposición, con lo cual
y perdóname la expresión, pero los españoles seguimos siendo unos excelentes gorrones y afortunadamente gracias a esto, a ver cuándo podemos poner algo más a lo que hacemos y nos atrevemos a poner nuestras ideas y aportamos también. Pero bueno, podemos, digamos, participar en este conocimiento común y beneficiarnos de esta computación social que nos colocan en la red. El problema, como sabéis, es muy clásico de nuestras curvas demográficas, que lo que nos están diciendo es las proporciones de población que vamos a tener hacia el 2030, nuestro pico de población como va a estar por encima de los 60, y esta parte roja que indica además los problemas de dependencia ligados a la edad, como están aumentando y se van a situar. El reto detrás, que distintas estadísticas nos van plasmando, haciendo ver el perfil. Estos datos, que es un estudio muy interesante que hizo Farmaindustria, y están ligados también a otro por aquel tiempo de la Caixa de Cataluña, alrededor de estos problemas y otros que han surgido. A mí, más que el porcentaje de población aquí, es ver tipos de dolencia como problemas de sueño y lo poco tratados que están. Es decir, que tenemos oportunidades de trabajo de cara al futuro, es decir, que no está precisamente ni siquiera el tratamiento, ya no es que el tratamiento se haga adecuado, sino que falta, quizá porque no se identifican incluso como problemas de salud, no quiere decir que no. Bien, como sabéis también, el tema de las condiciones crónicas y sobre todo el tema de la comorbilidad, de que lo normal ya no es tener, con estadísticas un poco antiguas, pero de las que se disponen y que no habrán variado mucho, habrán aumentado, pues para mayores de 80 tenemos el 74% al menos alguna dolencia crónica. Pero sabemos que, sobre todo los médicos de primaria lo sabéis mejor, los que sabéis que los pacientes que llegan o que tenéis son mayores, con más de una dolencia crónica y que se aproximan por otro caso, por otro problema, o sea, porque se han caído, o porque tienen un constipado, o sea que el tema no es solamente el tratamiento de la diabetes o de la hipertensión, etcétera, sino el tratamiento de la problemática real de las personas. Tenemos otra cuestión, que es la sostenibilidad del sistema, la sostenibilidad del sistema social por el tema de pensiones y demás, las personas que pueden cubrir, pero atendiendo a lo que es el coste sanitario, pues las curvas estas, también se puede disponer este estudio en Internet, para todos los países sin excepción muestran un aumento de los costes de la asistencia a partir ya de los 50, etcétera. Hay diferencias notables entre Dinamarca y España o Irlanda, que no sé cómo se nos va. Lo que apuntan, esta curva es un poco engañosa en dos aspectos. Uno, que parece que es real, está hecho por edades, pero lo que parece que es más real es que el coste se acumula en el último año de vida o en los 2 últimos años de vida, más que no por tramos de edad. Depende de cada persona, aunque estadísticamente da eso, cual es un poco que también. Y la otra situación es que los países que aparecen con menos costes es porque dedican más recursos a asistencia social. En los sistemas como el español cubrimos con el sistema sanitario problemas sociales y vamos a necesitar más recursos, quizá esos 2 puntos nos vienen dados por el problema de envejecimiento porque no tenemos otros recursos sociales desarrollados o el sistema social bien desarrollado. Bien, no soy un experto tampoco en esto, ni lo pretendo ser, solamente dar las claves de que por qué hay una demanda, nos va a perfilar de los nuevos sistemas de telemedicina a domicilio para mayores o lo que llamamos la U-Salud. Porque tenemos un nuevo escenario, afortunadamente vivimos más, pero tenemos más personas con alguna discapacidad, de dolencias crónicas. Tenemos, todo el mundo desde hace años se viene comentando de que hay que reconsiderar el modelo actual, que es muy bueno para lo que hace, para situación aguda, pero no es lo mejor ni en lo más económico, ni precisamente la mejor calidad para las personas, el sistema actual que tenemos. Tenemos la cuestión de la dependencia gravitando y además concomitante con el marco legal y el marco financiero y cómo lo vamos a organizar y cómo
esto vamos a dar estos servicios, y detrás la gran interrogante de la sostenibilidad de nuestra sociedad, porque no solamente es a nivel económico, sino lo que eso impacta en solidaridad y en modelos de desarrollo de cara al futuro, y mis hijas ya no van a cuidar de mí, será una colombiana o un rumano, y seguramente a lo mejor pues tendré que aprender idiomas, aprenderá, y seguramente la comida que me hagan no sea la que más me guste, pero ese es el entorno social. Por eso me han aparecido nuevos enfoques, y esto es hace tiempo, y aquí en esta casa lleváis mucho tiempo trabajando con OMS y con los modelos, y los, vamos, es aquí, en este sentido habéis marcado desde hace tiempo en esta línea cómo hay que dar más énfasis a la prevención y la conservación de la salud, más responsabilidad a los pacientes, la familia y los cuidadores, llevando en lo posible hacia la primaria, hacia el domicilio, todo lo que sea posible, donde sea más conveniente para las personas, descargando en lo posible de los hospitales hacia la casa. Hay un elemento clave que es no se puede separar lo social de lo sanitario tan claramente, sino que todo es salud, y las actividades de la vida diaria pueden venir a las personas, causarles un elemento, por supuesto por la salud, limitaciones obvias, funcionales, producidas por problemas de salud, es uno de los problemas principales, pero también cuando se quiere separar a veces la asistencia social de lo sanitario, hay que caer que para las personas mayores una de sus principales preocupaciones es su salud, y es un elemento central de cara al futuro. La parte psicosocial, que también tenemos cierto déficit de asistencial, y los temas de soledad, los temas de lo que es de convivencialidad, de lo que es también las culturas tradicionales que tenemos. Como comentamos, esto no es nuevo, y en los distintos países en los que más se escriben, aunque luego les critiquen en sus propios países, pero incluso van los primeros ministros al Parlamento a dar cuenta de cómo llevan los planes, pues en el caso británico, en este documento, pues he señalado los párrafos de que necesitan un cambio, como reconoce la propia autoridad sanitaria, que hace falta un cambio, y la pregunta es cómo hacemos este cambio, y lo hacemos rápido y bien, de forma rápida, amplia y práctica. Y desde hace un tiempo pues tenemos distintos modelos que se nos plantean de cómo poder hacer mejor la gestión del paciente crónico, y como decía, aquí tenéis bastantes años ya de experiencia de poner esto en marcha, y no solamente de plantearlo teóricamente, sino de intentarlo poner en marcha. Aparece un elemento clave que es lo de los cuidados integrados como nuevo reto, como planteamiento, y con ver qué aproximaciones hay, porque tampoco hay soluciones mágicas y distintas visiones. Bueno, por simplificar un poquito de donde quería llevar. Nos movemos ahora con varias ideas que están impulsando, unas que vienen que hay que impulsar, soportar servicios sociales para la vida independiente, para entorno de vida asistida, para mejorar la accesibilidad, hacer una sociedad inclusiva. Todos estos son mensajes que están fomentando el desarrollo de aplicaciones de las TIC, desde programas de investigación y también como productos, y ahí se nos incluyen, digamos, aplicaciones, posibilidades de la domótica, que se desarrollan para otros temas, de servicios por la televisión digital terrestre, y todo dándose vueltas que podemos hacer con la televisión digital terrestre para hacer aplicaciones para los mayores, etcétera. Pero por el lado de salud, estamos hablando de salud proactiva, de prevención y estilo de vida saludable, de empoderamiento del paciente. Y no es que lo digamos solamente en Europa o en España o en sitios sociales, es que Intel habla de salud proactiva, y es casualidad de que una empresa tecnológica apartada genere un departamento de salud y ponga en su frontispicio que se va a dedicar sobre todo a salud proactiva y a hacer desarrollos y soportes para las personas mayores, crónicos, etcétera. Claro que si uno mira lo que pasa en California, el número de bancarrotas familiares personales por tratamiento de mayores, los temas de conciliación familiar, incluso los problemas de suicidios por bancarrotas que están apareciendo, por problemas de no poder hacer frente a la problemática de los mayores o de uno mismo cuando se hace mayor. Todo esto está conduciendo a la idea
de que tenemos que caminar hacia servicios integrados, soportados por las nuevas tecnologías que nos van a facilitar en lo posible, o eso esperamos, nos den solución a muchos problemas. Desde el punto de vista de visión de líneas, digamos, de áreas de actividad o de negocio, de posibilidades, tenemos muy establecida el concepto de teleasistencia simple desde el punto de vista social, que se está ampliando hacia teleasistencia móvil y que aparece ya como un derecho de los mayores para que se lo instalen en casa. Tenemos estos temas de telemedicina domiciliaria como empresas y grupos que ya están actuando, y por otro lado servicios de información, de localización, todas estas posibilidades de líneas de negocio y de acciones y de servicios que pueden converger o que deben de converger hacia servicios integrados, que además tienen que hacerse interoperables con lo que son los sistemas de información y soporte de los sistemas sanitarios y demás. Pero bueno, antes de anticipar en eso, entrar en esa discusión, nos encontramos con todo un rango de aplicaciones que hemos clasificado, hemos puesto así para simplificar, yendo desde la parte inferior, lo que puede ser desde este lado y la parte inferior, más ámbito tipo social y que indica un protagonismo fundamental del propio usuario, haciendo servicios de información que consume a nivel personal, comunidades virtuales, historia clínica personal que lo gestiona, autocuidados, y ya conforme subimos hacia tipos de servicios que requieren o estar bajo la tutela, bajo el control o bajo la provisión de profesionales, un entorno profesional, con profesionales sanitarios, etcétera, como pueden ser gestión de casos o a nivel hospital domiciliario, telemonitorización, etcétera. De forma que hay todo un rango que no quiere decir que no puedan coexistir sobre un modelo de gestión apoyándolo con elementos de comunidades virtuales o de sistemas de información, etcétera. De forma que, y también podemos ir de sistemas más puros sobre Internet o dispositivos personales a sistemas más con redes detrás o sistemas de información más pesados que integrados en otros servicios sanitarios. Viéndolo de otra forma, todo esto, ¿veis?, es intentar llevar la complejidad a un elemento un poquito más comprensible, dividiéndola. Colocando en tres dimensiones, podría ser estado de salud, desde sano a estado terminal, a la propia nivel de dependencia, que puede ser variable a lo largo de la vida o en función de distintas personas, desde muy poco que no sea relevante el nivel de dependencia, que sea muy relevante, y el propio papel entre activo o muy activo, protagonista del propio usuario, o ser totalmente pasivo, pues podemos ver y hemos desarrollado desde acciones para la vida independiente saludable, hablando en el fitting y demás, gente que está sana y que es muy proactiva y ella realmente gestiona su salud o tenemos desde cuidados paliativos o hospital a domicilio o disease management, podemos tener gente discapacitada que necesita ayudas técnicas, pero que, digamos, está sana en el sentido de no estar catalogada como enferma bajo. De forma que quizá lo que esta figura más nos muestra es que tenemos un enorme espacio de rellenar, que las trayectorias vitales de cada uno pueden evolucionar por distintos puntos, que quizá los soportes tecnológicos pueden ser comunes pero adaptados a cada persona en cada situación y en cada momento. Alrededor de esto hemos desarrollado iniciativas ya funcionando, hospital a domicilio, de disease management, de rehabilitación a domicilio. Tenemos cosas que hemos ido haciendo y tenemos que integrar o converger. ¿Qué indicadores de tendencia de cómo está yendo el mundo un poquito nos puedan servir por compartir un poco las ideas? Pues vemos que la industria, como hablábamos de Intel y otras muy potentes, se está posicionando desde hace tiempo. Se está poniendo no ya en el propio mercado suyo de desarrollo de aplicaciones, sino en el mercado de provisión de servicios sanitarios o de telesalud o de asistencia. Que las empresas se unen para hacer acciones, digamos, importantes de cara al mercado, como es de estándares, como continua, ¿no?
y otras iniciativas, y que hay un impulso político muy importante desde hace años, poniendo muchos recursos. Si con AL solo se van a movilizar entre 600 y 1.000 millones de euros en los próximos 6 años, aunque eso sea una gota dentro de lo que es 600 millones en Europa puestos detrás, algo saldrá o por algo se va a mover ahí, ¿no? Y no hablamos del sexto y séptimo programa marco. Es decir, todo eso queda en forma, aunque el proyecto concreto luego no se plasme, la gente se forma, se consolidan ideas, surgen. Es una movilización en esa línea muy importante que nos sirve por dónde se va a mover, digamos, este futuro nuestro. Como comentamos lo de Continua, tenemos aquí la relación de empresas y de grupos. Algunas de ellas hace unos años no nos imaginaríamos que iban a estar interesadas, que Dell, que vende ordenadores para el hogar, pero que realmente está interesada en lo que es un estándar para sistemas de asistencia domiciliaria. Por recortar aquí, no hace mucho tiempo, no sé si lo podéis leer, pues tenemos a alguien como Philips, no es por hacer propaganda, sino por casos concretos, que lo que dice la noticia es que, pues que compra un par de empresas en Estados Unidos para dar servicios a domicilio, no para vender rayos X o aparatos, sino la empresa de servicios. Tenemos otros ejemplos, Carburo Médica, etcétera, en esta línea. Otros como Siemens, otras empresas están siendo muy activos, pues invirtiendo en hospitales o en centros. En general vemos como nuevos actores están entrando en el sector, hablábamos de Intel o de otros. Por no olvidar otro elemento de referencia, la fuerza de Internet o como Internet, después del pinchazo de la burbuja, parece que, pero ha seguido funcionando y sigue funcionando con mucha fuerza detrás. Tenemos Internet móvil ya, o que va a estar ahí, y eso nos da un panorama totalmente distinto de posibilidades de trabajo. No hace falta ir a casa, estar en casa para muchas de las funciones, que ya no es solamente los SMS, ya no es solamente la comunicación, sino todo lo que significa Internet, y además esa Internet cada vez con banda más ancha, lo que significa otras posibilidades. Tenemos la Internet 2 detrás, que no hemos vuelto a hablar, pero la Internet de banda ancha, con desarrollos cada vez más potentes que están ahí a punto de emerger, que están trabajando en distintas universidades y grupos. Todo lo que significa la web 2.0, y como lo hemos comentado antes, de computación social, el paciente como autor de contenidos, lo que son, y ahí sí quisiera remarcar como punto que aparece ahí muy importante, el fenómeno alrededor de la historia clínica personal, y como ejemplos claros, las dos apuestas recientes de este año de Google y de Microsoft, ofreciendo sus espacios gratuitos para gestionar desde ahí, ofreciendo a las personas que tengan ese espacio para gestionar su historia clínica, poner sus datos. Posiblemente, a lo mejor fracasan, o no, pero significa una situación totalmente distinta la que se empieza a plantear de cara al futuro, y plantea cuestiones muy importantes sobre quién posee los datos, para quién son, cómo se relacionan. Hablamos de U-Salud y aparecieron los coreanos. Desde el 2003 apareció la de U-Salud, Ubiquitous System, e incluso una ciudad entera que llaman la ciudad ubicua, con todo lo que significa quinta generación, y desde el 2003 vienen trabajando con este nombre ya, que lo han acuñado los coreanos. Los europeos, todos los alemanes y sobre todo los del Fraunhofer Institute y demás, pues han visto una idea, y el 10 y el 11 de marzo pues hay un congreso en Berlín, Unión Europa-Corea, para hablar de este tema, y está planteado ya, o sea, como un nombre. La verdad es que cada vez que aparece un nombre se crea una cátedra rápidamente, ¿no? Pero bueno, que aparece un nombre con mucho, hombre, ya en vez de salud, salud, pues ya estamos todos aquí hablando. Bueno, yo soy el primero que lo ha aprovechado ahora para esta charla de hoy. Hay un tema que está claro. El impulso este desde coreano y el impulso este que aparece como U-Salud ubicua es muy tecnológico. Es de los mismos grupos ahí abajo está la dirección de un blog sobre sistemas ubicuos, donde ahí aparecen noticias y en relación con U-Salud. Y ahí ya entra todo esto de AMI y demás, y ya se
solapando en esto es lo que significa estos sistemas sobre la persona. Es muy tecnológico. Entonces, quería comentar, dedicar algunos minutos a otra mirada. La otra mirada viene de otras acciones, recientes también. Otros, por ejemplo, Rosy Mori, que le conocéis mucho, pues hace un año lo adelantó en el congreso de aquí de Inforsalud y lo planteó una reunión especial de ETEL para discutir sobre nuevos modelos de aplicaciones de las TIC en el entorno de primaria, el entorno de las personas, para crónicos, y hablando del modelo de las 3C, que había que dotar de comunicación, colaboración y continuidad para dar estudios. Se discutió, hay unas conclusiones que podéis ver y un avance. Otro, como no, pues hay que citar toda la iniciativa que lleváis aquí, que es una mirada desde el lado sanitario, desde las necesidades de los sistemas de salud, no desde la tecnología. Nosotros, desde el Instituto, venimos trabajando en esto, conocéis, desde lo que es entornos virtuales donde los pacientes en su domicilio pueden enviar los datos o pueden estar monitorizados con los médicos haciendo el seguimiento, teniendo en cuenta los centros de salud, la oficina de coordinación, estructuras virtuales. Tenemos ya una experiencia de unos años en este tema, que es la visión. Por eso, la visión desde estos otros lados. Entonces, viendo en ese lado, que es el que nosotros pretendemos seguir trabajando y, por supuesto, en colaboración con los grupos como el que estáis aquí, que tenemos mucho que aprender, quería dedicar los últimos minutos a unos elementos de reflexión y, si queréis, luego de forma conjunta hacerlo. Algunos aspectos críticos que yo me gustaría identificar. El primero y más importante es la visión de futuro que tenemos, dónde queremos ir o cómo vemos esta tecnología imbricada en el propio sistema sanitario. ¿Cuáles son las necesidades reales? Porque nos llegan muchas propuestas, esto de disease management o de modelos que pueden ser muy apropiados para otros países, otros entornos, pero no cuál es la realidad que tenemos. Además, una realidad que es muy distinta, depende en cada comunidad autónoma, incluso no es lo mismo dentro de una ciudad grande que a nivel rural, y va a ir cambiando además con el tiempo y con las modalidades. Pero en Europa compartimos una cosa, que el problema que se encuentra el médico de primaria no es el de sistemas específicos para tratar problemas de gente con diabetes, etcétera, sino que ahora cómo utilizamos todas estas posibilidades y desarrollos que tenemos. Cómo imbricamos también el conocimiento que tenemos en nuestros hospitales y en especializada para poderlo aplicar y trasladar al mejor tratamiento para nuestros pacientes, y cómo eso con primaria, como sí, como no. Y es un hecho de llevar el conocimiento allí donde hace falta, y que no es toda la tecnología, sino que hay mucho que ese conocimiento de cómo gestionar las personas y poder darles, asistir en sus necesidades reales. Hace falta, hay un aspecto crítico, cuál es el modelo de negocio y cómo se financia, quién paga por y cómo que es una asignatura. Hay un marco detrás legal también muy importante para dar garantía de funcionamiento de cuando instalo estos nuevos inventos, como el centro de diagnóstico global, como ahí puede surgir y me da una garantía de funcionamiento y una sostenibilidad de marco. Necesitamos que se desarrollen más infraestructuras. Esto no es del sistema sanitario, las consejerías de salud no pueden aquí hacer más. Esto depende más de nuestros ministerios de industria, de consejería de industria, de iniciativas de los ayuntamientos. Depende más, si me apuráis, de Telefónica y de Vodafone que hasta de los propios gobiernos. Pero hace falta tener buenas infraestructuras para poder llegar. De nada podemos decir de hablar un sistema para ir con Internet a las casas si solamente el 25 o el 35% del domicilio tienen acceso a Internet, o aunque tengan acceso a Internet, las personas no están educadas para utilizarlo o no están motivadas, de forma que hace falta esas infraestructuras lleguen y además con garantía de funcionamiento y que no se superen, y accesibles a nivel económico y de seguridad. Tenemos que incorporar políticas de gestión de cambio y de educación, digamos de educación o de nuevas culturas, y eso significa una movilización importante, porque es quizá lo más
difícil y lo más costoso y lo más trabajoso, por supuesto, y de recursos para poder, porque son procesos de aprendizaje de las personas y de las organizaciones. Y tenemos que hacer ya que esto va a durar pues bastante tiempo. Y son 10, 20, 30 años y esfuerzo continuado en ese elemento de incorporar a una nueva generación, de construir ese futuro significa nuevas mentalidades y nuevas capacidades y adecuación. Todo eso con algunas cuestiones. Esto es por repasar, seguro que lo sabéis y está en otro lado, pero alrededor de la persona y su entorno vital, porque queremos llevar los servicios ahí, tenemos que ver muy claramente lo que somos cada uno de nosotros, y no solamente porque a alguien en un laboratorio se le ocurra que poniendo sensores por aquí o por allá, o cámaras o demás, significa la persona como entorno y lo que realmente significa y lo que es el entorno. O sea, si es el usuario final y si queremos hacer sistemas personales, que es lo que esa ente persona realmente, por no decir paciente, sino que es algo más, significa, y además en su entorno dinámico. Y un elemento que no solamente es darle, sino es sacar de él las capacidades de conocimiento y lo que él puede realmente enseñarnos para colaborar en su propio tratamiento y demás. El grupo usuario, porque típicamente no es una persona solo, sino los cuidadores, la familia. En algunos proyectos, incluso en Holanda, creo que había un programa que se llamaba We. No hay, sino We, que somos, es la comunidad, somos un grupo, la interrelación. Una cosa que también nos preocupa es que tenemos que desarrollar servicios estándar, no el inventito de cada uno para cada situación, sino algo que se puede identificar por los sistemas sanitarios como una solución general para, igual, en el fondo podríamos llamarlo protocolos clínicos, llamémoslo como lo queramos, pero que esa situación implicando la tecnología o estas posibilidades. Es decir, entonces vemos como estándar la visita del paciente al médico en su consulta. Eso es el estándar que además se nos ha quedado. Hombre, por supuesto también existe en caso de emergencia o el ir a casa y algún otro tipo de servicio, se nos queda claro, pero parece que si no hay eso y hay otras formas de relación, eso no es. Y cada uno nos inventamos una cosa, pues le pongo no sé cuántos sensores al paciente y cuando detecto, pues le mando la ambulancia o el otro, y cada uno generamos. Quizá es porque ha sido necesario todo el periodo de aprendizaje, de iniciativas, para converger ahora hacia una estandarización. Hace falta evaluar y validar, hemos estado hablando antes un rato sobre este tema, y hacen falta nuevos modelos para poder, digamos, acortar el periodo y además garantizar que se hace con garantías. Hace falta seguridad, no solamente de protección de los datos, sino garantía de funcionamiento, de que aquello va a funcionar, de que es robusto, de que no me va a dejar colgado, de que cuando me pase y deje los papeles y utilice correo electrónico, pues claro, el día que se me cae, me quedo fuera de servicio, pero ¿qué supone ahora en cualquier hospital que se nos quede colgado los servidores, etcétera? Pues la seguridad con un elemento clave. Incluso algo más que la seguridad de un sistema aislado, sino el análisis de riesgos de lo que implica sistemas distribuidos, que son nuevos. Que cuando paso a organizar todo un sistema de este tipo, de llegar a donde están los pacientes, basándome en distintos proveedores, tecnologías, sistemas complejos, desde sensores hasta bases de datos, personas que interaccionan todos conjuntamente, cuando todo funciona muy bien, va muy bien, pero cuando se cae algo, ¿qué riesgo puede pasar el paciente o demás? Tener ese análisis de riesgos, ¿cómo puedo solventarlo? Si estoy dependiendo de un sistema por poner un ejemplo, ¿no?, de receta electrónica y se me cae el sistema y tengo que volver al sistema de papel, por lo menos tendré papel, recetario y bolígrafo. Y eso parece que es más fácil de solventar, pero bueno, veremos el proceso luego de validación de la receta, de pago, de cobro, en fin, todos sabemos lo que significa la dependencia. Y la cuestión, pues, por supuesto, de la interoperabilidad, que está de moda, que todo el mundo habla de interoperabilidad, incluso de la semántica, aunque se habla muy poco de la organizativa.
definitiva, bueno, los bancos sí se preocupan. Porque claro, si quiero mandar algo de información, no solamente es cómo la codifico para que alguien la lea, cómo la estructura semántica corresponde para que interprete, sino a quién se la tengo que mandar y dónde, para que sea más eficaz y evitarme, porque si mando de una organización a otra, ¿qué hago? Como los papeles, mandarlo por arriba y entre por arriba y abajo. ¿A dónde tiene que ir ese? De alguna forma yo tengo que conocer cómo operas tú y tú saber cómo opero yo, pero en un momento dado entendernos mejor. No quiere decir que en ese sentido, y esa es ya mi opinión, de los sistemas débilmente interconectados funcionan mejor en red, pero necesito saber en un momento dado dónde mandar a nivel organizativo. Los bancos están en ello y quizá nosotros no tanto en eso. Bueno, por ir cerrando un poquito, es algo más que las tecnologías y algo más que los sensores o los llevables o las comunicaciones de radio. Necesito yo metodologías de ensayo y evaluación con laboratorios vivos o como los quiera llamar, o plataformas. Necesito técnicas para cómo desplegarlo esto. Es decir, os podéis imaginar que cuando una compañía telefónica dice que va a dar servicio, sea Vodafone o lo que sea, pues tiene que hacer una planificación y colocar sus postes, sus antenas y colocar los aparatos. Y un día, pues pongo en servicio a 10 usuarios, otro día, o el barrio tal entra, o el barrio. Habéis vivido en Barcelona los problemas de la caída eléctrica y lo que significa estos problemas de seguridad, de análisis de riesgos, de recuperar y cómo ir introduciendo y meter en servicio, porque si introduzco todo de golpe se me puede caer de nuevo. ¿Cómo meto un servicio de estos en forma masiva y lo empiezo poco a poco? Formo a la gente, cómo planifico y cómo además puedo calibrar, medir de que lo estoy haciendo bien y cómo introducir, digamos, la evaluación de calidad de todo esto. Necesito garantías al contratar con las empresas de fiabilidad y seguridad de calidad de servicio. Y tengo que tener análisis de riesgos. Mi sistema es inalámbrico muy bien, pero no puedo tener 200.000 cacharritos en casa cambiando las pilas cada 15 días y saber lo que es. Realmente hay que sistemas que de verdad yo no tenga por qué ocuparme de ellos, igual que el baldosín de mi cuarto de baño, etcétera, pues está allí y sé que están trabajando. Y los aspectos éticos y legales, que he dejado para los últimos, pero en último término nos van a dar un marco. Bueno, por cerrar y ya decir cuál es nuestra visión, y que por si compartimos y tal, que es pasar de la investigación y desarrollo que está impulsada de la tecnología a más bien innovación, es decir, más cerca de la aplicación y algo que sirve y se utiliza y desde las necesidades, que integrar en lo que es el proceso de investigación, desarrollo e innovación el conocimiento que se tiene en el sistema sanitario de cómo hacer las cosas. Es decir, no es poner la tecnología para aprender, sino esa capacidad, ese valor del sistema, hacer valor de ese conocimiento clínico y asistencial. Y luego integrar, en el fondo, todos estos aparatos, estos cacharritos, estos dispositivos, dentro de lo que es la práctica asistencial normal y, digamos, cotidiana. Esa es la visión, y todo esto en esos trabajos tenemos bastante gente que realmente nos ayuda, y sobre todo también en el trabajo lo que te da lugar es a intercambiar ideas y con muchas personas. Y luego a mí el IECubo de toda la vida ha sido mi alma mater, pero Google ahora es Muy bien, pues esto era lo que quería comentar, y si tenéis alguna pregunta, encantado de poder comentar sobre estos temas. Sí, José Luis. ¿Sí? Muchas gracias por la conferencia, que realmente, como siempre, ha sido realmente agradable de escuchar, y como siempre se ha dado una visión muy acertada de lo que es la realidad actual, ¿no? y probablemente futura.
Yo te quería preguntar sobre un tema que yo creo que me ha gustado mucho como lo has presentado, el tema del frente de onda. Me ha gustado mucho ver cómo habían las fuerzas, digamos, tecnológicas, las que fueron al principio y que aún están en el ejemplo de U-Health que presentabas de Corea, vuelve a aparecer primero como un fuerte motor tecnológico. Cómo luego ha habido aspectos de mercado y aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos sociales que han intervenido. Pero me gustaría saber si hay o no hay peso de un aspecto que creo que has citado un poco más tarde, pero que me gustaría si puedes elaborarlas un poco más, que es el peso de la administración, de la política, en tanto que puede favorecer, o yo te diría incluso pervertir determinados elementos del escenario de mercado, y que yo creo que, sobre todo en Europa, realmente nos impacta y nos impacta mucho, ¿no? Si pudieras elaborar un poco. Sí, he tenido oportunidad de dejarte ese librito que hemos hecho de que estudiamos desde una visión de empoderamiento de pacientes dentro del marco europeo y demás. Voy a hacer esta reflexión abierta. ¿Cuál es, en mi visión, la situación? Primero, en Europa y en nuestro país, todos asumimos que la salud y los sistemas públicos de salud como un derecho de los ciudadanos y un pilar fundamental. De forma que eso ya es una referencia importante. Ahora, ¿cómo utilizar las tecnologías de la información y las nuevas herramientas para esto? Es una opinión muy extendida, pues que vamos retrasados con otros sectores, de que se dedica poco esfuerzo porque 1%, etcétera. Mi visión es que en los últimos años, y bueno, desde hace más de 10 años, en todos los escritos públicos y, por supuesto, en Canadá, en Reino Unido, pero en Estados Unidos y en España, aunque no se haya escrito, se ha asumido que las tecnologías de la información y las comunicaciones era un elemento clave para poder hacer la reforma sanitaria y poder modernizar los sistemas de salud. Eso, y no solo eso, sino que hay que reconocer que los gerentes en general lo han interiorizado en su discurso, las autoridades sanitarias en su discurso, y no falta ningún discurso que podemos traer, donde todos dicen que es fundamental. Bien. El segundo paso que hemos visto en los últimos años es que se han manifestado también como presupuestos, como apuestas muy importantes, dependiendo de cada sitio. En el Reino Unido hicieron una apuesta impresionante, con un plan a varios años y con unas cantidades realmente de compromisos muy fuertes. En España, por ponernos si no más cerca, pues tenemos 17 comunidades autónomas, cada una más o menos distinta, pero bueno, poniendo en grupos, tenemos un grupo como puede ser Andalucía, que desde hace tiempo hizo una apuesta fuerte y basó en las tecnologías de la información y comunicaciones, una modernización de su sistema, y lo tiene incluido en su plan de modernización, el segundo plan de modernización andaluz, y aparece ahí. Y en esa misma estela yo pondría Castilla-La Mancha y Extremadura, que hicieron una apuesta también, y además muy de arriba abajo, quizá porque podían hacerlo, porque partían de una situación distinta y demás. En otras comunidades ha sido más lo que no ha sido tanta plasmado, pero hoy, si vamos haciendo un mapa a nivel en España, no hay servicio de salud que no tenga un plan de sistemas de información comprometidos en unos recursos importantes y una apuesta. En esa visión, yo diría, pues eso ya es personal, es primero que en general se ha hecho vamos a ver, herramientas, como decía antes, al servicio de la organización. Aunque se haya puesto diciendo que es centrado en el paciente, en realidad lo que me interesaba era saber poner herramientas para mi organización, como en el banco, o sea, para que al ir a consulta pues aparezca la historia clínica, se puede identificar con la tarjeta, etcétera. Por supuesto que al final es para el paciente y quizá para el profesional, pero ha sido desde la mentalidad de una empresa grande. Y la empresa que se ha montado sus herramientas para trabajar y plataformas para soportar las empresas. Quizá, y por verdad, aunque existen esas apuestas y demás, diría que hace falta más recursos,
hace falta darse cuenta de que esos recursos hay que mantenerlos durante el tiempo, que el gap está aumentando, que aunque corramos hay otros que corren más y que el mundo normal corre más, o sea que hacer una apuesta todavía más decidida y más fuerte. Sabemos que hay resistencias fuertes, empezando por y dificultades, no las ocultamos, y que podría haber modalidades de financiación, apuestas. Entonces ahí juega mucho los diferentes niveles de apuestas, de compromisos institucionales, incluso personales, de empuje. Pero hay como una corriente general, mundial y a nivel en España, donde van por esa línea las grandes empresas. Tanto que yo diría que en este momento estamos en esa ola. Y me gusta la frase de que están empantanados, o sea, como titanes, en cierto modo, los responsables sanitarios, que nos hemos comprometido en esto, tenemos que sacarlo, que no termina de arrancar, que a ver cuando ya Midirá ya funciona bien. Es más, claro, pasar a poner un sistema donde tengo funcionando historias clínicas para 8 millones de personas, es que no hay otro sistema parecido funcionando. Son de dimensiones parecidas al Amadeus de gestionar los billetes de vuelos, que llevan mucho tiempo no son los mismos datos numéricos o alfanuméricos para una reserva de un avión que historias clínicas con... No sé. Veo a todas estas grandes empresas, el sistema británico es el ejemplo más claro, ahí ver cómo puede, como un titán, sacar adelante empresas que de pronto le abandonan, que le tiran la toalla, que dice que no pueden seguir. O sea, es un tema serio, muy serio. Y están ahí. Con cierta diferencia entre lo que es el discurso y la realidad, con cierta limitación de los recursos que habría que multiplicarlos y quizá la fuente de financiación distinta del modo actual. Creo que no se debería de gravitar sobre los presupuestos normales sanitarios, sino que deberían que ser fondos generales. Y una apuesta que yo ahí quería marcar es que no se vea como un gasto, sino como una inversión y como elementos que se vean no para mejorar la eficiencia en el sentido del gasto, simplemente controlar el gasto, sino como elementos para potenciar el valor que tengo y dar valor y formarme como una empresa sanitaria. Lo veo ahí. En este periodo creo que no se ha hecho mucho, o salvo excepciones, pero para soportar a los profesionales. O sea, los profesionales se han buscado la vida por su... Hombre, hay elementos de soporte como todo lo que significa el movimiento, digamos, de hospital digital, en cuanto a poner herramientas de diagnósticas y demás, es quizá el elemento de apuesta más fuerte y, aunque no se haya manifestado en otro sentido, es un hecho de que nuestros hospitales están dentro de una renovación importantísima, con nuevos equipos diagnósticos, cableándose por dentro, poniendo redes de imágenes, dotándose de historias clínicas, etc. Aquí, la vida propia de este hospital lo podéis ver vosotros cómo ha sido. O sea, lo que es también como mercado y como impulso los hospitales, pero también, bueno, creo que es muy importante y va a ser más importante cara al futuro y una herramienta fundamental para llevarlo y hay un área de mercado de acciones. Me refería más al propio profesional como, digamos, trabajador del conocimiento, gran consumidor de recursos de información, de Internet, de elementos, y que sobre todo los utiliza en entornos de investigación, entornos de formación continuada, etcétera, y que muchas veces los hace a sus propias expensas y bajo su propia iniciativa, no tanto de la organización. O se da por hecho de que como es, digamos, profesional sanitario y toda la vida lo ha hecho, pues él lleva la iniciativa en ese punto que es a nivel personal. Hay acciones de formación o de dar recursos para facilitar acceso a información y herramientas y esto quizá, pero bueno, eso lo están supliendo, no sé, laboratorios farmacéuticos, colegios profesionales, otra serie de cosas, pero ahí en la universidad haría falta mucho más, o sea, puestos a poner ya, haciendo un repaso, ¿no? Entonces, lo que veo ahora, cómo las nuevas posibilidades de que los nuevos modelos, esta nueva ola de nuevas posibilidades de hacer se plasmen, requiere una acción enérgica de planes que apuesten con innovaciones
en el sentido del modelo de negocio o de integración de nuevos actores, comentábamos, de abrirse internacionalmente. Tenemos estas visiones como la del centro de diagnóstico a nivel global, pero si vemos un futuro, este centro tiene un potencial de conocimiento, que su mercado es ese conocimiento y hacer valor ese conocimiento de cara al futuro. Bien simplemente por la estructura actual en el marco tal, pero no hay fronteras para llevar ese conocimiento. Y es más, todo parece... Hombre, si miramos otros ejemplos... Bueno, me he quedado yo en un monólogo aquí también. Y ahí me recuerdo todo lo que Alex Haddad nos comentaba de la reforma del hospital allí de los hospitales en Canadá, en Toronto, que después del análisis aparecía que un elemento clave que tenían era hacer de la investigación un elemento de sostenibilidad del hospital de cara al futuro. Es decir, los ingresos de investigación es lo que me mantenía en la asistencia normal. Y de los 5 puntos de futuro era la especialización, digamos, clínica en un área, cáncer creo, si no recuerdo mal, la innovación tecnológica. Había 3 o 4 temas de tecnología, investigación y especialización para ser competitivo globalmente. Esto lo hicieron hace ya 5 años, ¿no? Y Alex lo viene predicando. Pero de cara al futuro, volviendo un poco al principio, hace falta una mayor apuesta a sanidad, darse cuenta de que el sector salud es un sector con un potencial enorme de conocimiento para hacer valor de él. Y ese valor solo lo puedes hacer con herramientas como son las tecnologías de la información para dar a ese valor. Y una apuesta de más inversión en investigación y en herramientas para hacerlo. No sé si me he extendido mucho para... Bueno, era solo para cerrar el acto. Agradecer de nuevo a José Luis por su interesante y educativa charla de hoy. Hemos aprendido mucho y tenemos una visión de futuro presente inmediato de la telemedicina. Y nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.